Los 5 puntos básicos de Alcohólicos Anónimos. Sé bienvenido a este tu podcast, Temas Espirituales. Mi nombre es Oslos y te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast, en donde, pues como tú ya bien sabes, tocamos temas referentes a lo que es la literatura y diversos conceptos, aprobada y no aprobada, de Alcohólicos Anónimos. Y el día de hoy vamos a tener un tema fundamental que muchos de nosotros hemos conocido a través de las juntas de información. Algunos otros hemos conocido este tema a través de tal vez una cierta curiosidad, una lectura, pero de la manera que hemos encontrado este tema cual sea, es algo muy importante saber qué son los 5 puntos básicos del programa de recuperación. No te vayas, quédate por favor hasta el final, para que juntos aprendamos qué refiere cada uno de estos puntos, por qué nacen, por qué de alguna forma el programa de recuperación se sintetiza en estos 5 puntos básicos. No te vayas, quédate hasta el final y déjanos en la parte de los comentarios qué te va pareciendo cada uno de estos puntos. Y bueno, vamos a entrar sin más preámbulo y ni detalle al tema. Alcohólicos Anónimos, sin lugar a dudas, es mucho más que un método para dejar de beber. Inclusive muchos de nosotros hemos aprendido a vivir con el programa de Alcohólicos Anónimos. Es un camino de transformación sumamente profunda. Una experiencia espiritual que nos permite reconstruir nuestras vidas desde los mismísimos cimientos. Aunque finalmente el programa original se compone de 12 pasos sugeridos, con el tiempo se ha sintetizado en esencia en 5 puntos básicos que capturan la esencia y son el núcleo del proceso de recuperación en AA. Estos 5 puntos básicos ofrecen una guía práctica, sencilla y poderosa para quienes buscamos liberarnos del alcoholismo y vivir en un sentido y en una serenidad y propósito real. Estos 5 puntos básicos son: número 1, admisión del alcoholismo. Número 2, análisis de la personalidad y catarsis. Número 3, el reajuste de las relaciones personales. Número 4, dependencia de un poder superior. Y número 5, el trabajar con otros, ya sea directa o indirectamente. Entonces vamos a trabajar cada uno de estos puntos porque sin lugar a dudas es algo que va a ser beneficioso para poder brindar tal vez una junta de información a un prospecto o a un nuevo. De hecho, este material es el cual se utiliza en los grupos tradicionales para poder informar a la gente y que finalmente el prospecto o el individuo decida si tiene o no tiene la enfermedad. Recordemos que nosotros, como pertenecientes a la comunidad, no tenemos la facultad de decir quién o quién no es alcohólico, ya que nosotros permanecemos en una posición amateur y sin lugar a dudas no somos profesionales, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a detalle en cada uno de estos 5 puntos básicos y, como lo mencioné anteriormente, es la síntesis de los 12 pasos, porque cuando damos una junta de información o cuando damos una breve información sobre el mensaje de Alcohólicos Anónimos, sería imposible, ¿verdad?, desglosar cada uno de los pasos. Es por ello que se resume en estos 5 puntos básicos que de verdad que son muy interesantes. Y el primero de ellos es la admisión, que es el reconocimiento de la impotencia, la recuperación de todo tipo de problemática
quiero decirles que comienza con la verdad. Esto es una premisa que sin lugar a dudas muchos de nosotros hemos tenido que vivir. Nuestra recuperación comienza con la verdad, no con la mentira, no con la deshonestidad. La recuperación comienza con la verdad y no con la verdad del vecino, no con la verdad de tu familia, sino con la tuya propia. Admitir que estamos enfermos en este primer punto implica dejar de pelear contra una realidad dolorosa. Finalmente es aceptar la pérdida de control que tenemos frente al alcohol o la sustancia y comprender que la fuerza de voluntad por sí sola en nosotros no es suficiente para dejar de beber. Este punto finalmente marca el fin de la negación y esa defensa psicológica que muchos de nosotros hemos tenido, que protege el ego, pero que nos destruye la vida, va a ser aniquilada con la verdad y aunado con la admisión. Entonces, una persona que vive en negación no va a poder empezar a caminar los 12 pasos. Por eso, no sé si ustedes han escuchado esta frase tan trillada dentro de AA que dice: el primer síntoma de la enfermedad es la negación. Porque el enfermo es muy dado a estar negando las cosas que son una realidad. Fíjate la gran locura, ¿eh? Negamos las cosas que son realidad. Queremos y pugnamos querer siempre tener la razón, aunque esto sea una real mentira. Es como el alcohólico fresa pobre. Se cree de dinero y se cree fresa, pero vive en una colonia popular. O anda en bici, o bueno, anda en combi, ¿no? Digo, que no es malo. No es malo, pero finalmente, o sea, ¿de qué te jactas, no? Es una irrealidad. El alcohólico se siente galán, pero anda sufriendo por una mujer, imagínate. Entonces, eso es la realidad. Que eres un tonto para vivir. Que por muy galancito que tú te sientas, eres un tonto y torpe para el amor. Que aunque te creas de dinero, eres tacaño y miserable contigo mismo y hasta con los de tu familia. Bueno, ya hasta pareces fotografía. Con la ropa misma siempre andas, ¿no? Entonces, esas son las verdades. Son las verdades que al alcohólico, al enfermo, van aniquilando. Y así como que el enfermo, el egocentrista, el típico alcohólico egocéntrico, como lo dice el paso 1, comienza como que a desinflarse, así como diciéndole su verdad. Por eso la recuperación, como lo mencionaba desde el inicio, comienza con la verdad. Si vivimos en la negación, no vamos a poder dar vida a este primer punto, que es la admisión del alcoholismo de nuestra enfermedad. En Alcohólicos Anónimos, esta admisión no se vive como una derrota, sino como una liberación, y es paradójico, ¿no? Como una persona que va a derrotarse va a ser liberada, o sea, perdiendo, dice una de las paradojas de Alcohólicos Anónimos, perdiendo vamos a ganar. Recuerden que una paradoja es algo contrario a la lógica o a la razón, ¿no? O sea, una persona que pierde, pues no puede ganar, ¿verdad? Y una persona que gana no puede perder. Pero ¿qué crees? El programa maneja esta paradoja. Nos vamos a derrotar ante la problemática, ante el alcohol, ante la droga, ante la sustancia que se consuma. En el caso de los codependientes, ante esa dependencia, ante ese mojón con ojos, ante esa suripanta,
¿no? En el caso de los neuróticos, ante esa neurosis. En el caso de los jugadores compulsivos, ante el juego. De los comedores compulsivos, la comida. Así sucesivamente. Recuerden que solamente hay que finalmente cambiar la palabra alcohol por la problemática que nosotros estemos adoleciendo, y créanme que vamos a tener grandes resultados. Entonces, yo tengo que derrotarme y decir, yo soy tonto o soy un torpe para beber en mi caso. Y eso, al admitirlo, va a comenzar mi proceso de liberación. ¿Ok? Y con esto no estoy tratando de decir que me voy a curar. No estoy tratando de decir que va a ser como un acto fanático, milagroso, ni mucho menos. No. Claro que voy a tener que poner mucho de mi parte, pero sin lugar a dudas este primer punto básico de Alcohólicos Anónimos es fundamental comenzar a practicarlo, a vivirlo. ¿Cómo? Aceptando la verdad, por muy dolorosa que ésta fuese. Te crees de dinero, pero vives de arrimado en la casa de tus papás, ¿no? ¿Crees que has sido un buen hijo cuando lo has tratado de la tostada a tus padres? ¿Crees ser un buen papá cuando no les das tiempo ni de siquiera ni de cantidad ni de calidad? Entonces, de verdad que la realidad o la verdad de un alcohólico o un adicto no es agradable. Bueno, de hecho, es una de las razones por las cuales muchos de nosotros bebimos desordenadamente, porque finalmente no nos agradaba nuestra realidad, no nos agradaba la verdad, no nos agradaba todo lo que acontecía a nuestro alrededor. Entonces, cuando la persona deja de fingir, deja de justificarse y se rinde ante la evidencia de que necesita un tipo de ayuda, solo cuando se reconoce la enfermedad puede iniciarse el proceso de recuperación. Solamente hasta ese punto. Por eso la admisión es algo fundamental. Tenemos que admitir que tenemos un problema y que solos no vamos a poder salir de esta problemática. ¿Cuántas veces has tratado de dejar de beber? ¿Cuántas veces has tratado de cambiar tú por tus propias fuerzas, por tu fuerza de voluntad e inteligencia que piensas que te van a llevar al éxito y que eso es finalmente suficiente pues para que tú puedas salir adelante? Pero la gran realidad es de que tus grandes ideas, tu gran filosofía de vida no sirve. Y no es porque yo te diga que no sirva, sino es porque tus resultados dicen lo contrario de lo que tú hablas. Dices que tú eres bien fregón en la vida, pero vives como un fracasado, infeliz, ¿no? Dices que tratas bien a la familia, entonces ¿por qué te dejaron? Dices que tus hijos son de lo mejor, pero ni siquiera les pones atención. Entonces, es de verdad muy doloroso enfrentarse a la admisión. No es enchílame esta tortilla. No. Tiene una complejidad en cuanto a que nuestro ego finalmente va a ser fragmentado, va a ser aniquilado con la espada de la verdad. Claro. La espada de la verdad es algo tan poderoso que va a entrar en nuestra mente, en nuestro espíritu, y va a hacer que muchos de nosotros comencemos a quitarnos la venda con la cual toda la vida hemos vivido y a decir, wow, creo que las cosas no las estoy realizando bien, y por eso es primer punto, recuérdenlo, la admisión.
Importantísimo. Si no admitimos, no vamos a poder empezar a caminar el recorrido de los 12 pasos. ¿Ok? Vamos con el segundo punto, que es el análisis de la personalidad y catarsis. ¡Wow! Este punto está súper interesante. Este punto 2 va a aludir a que nosotros vamos a tener la oportunidad como miembros de Alcohólicos Anónimos a empezar a analizar todo lo que rodea nuestra entidad emocional y mental. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a analizar minuciosamente nuestros problemas de personalidad. ¿Y esto qué pasos nos lo dota? Bueno, hay un cuarto paso, que es el autoconocimiento. Un quinto paso, que es la confesión de estos mismos, para que una persona de afuera nos dé un punto de vista objetivo e imparcial. Posteriormente, en el paso 6, el paso 6 finalmente es algo fundamental, el esquema de nuestros defectos, es parte de lo que va deformando finalmente muchas de nuestras conductas que finalmente son parte de la personalidad. Y a su vez también el paso 7 nos va a dar pues finalmente la herramienta espiritual, que es la humildad, para poder empezar a contrarrestar todos estos. Y que vamos a tener en todos ellos, y en cada reunión vamos a tener la oportunidad de hacer una catarsis. ¿Qué es una catarsis? La catarsis, dice Sigmund Freud, que bueno, es un término freudiano. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, es el padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, y que bueno, uno de sus grandes alumnos entenados fue el gran Carl Jung, un padre de la psicología analítica y precursor de la psicología humanista, que bueno, finalmente él fue quien fue colaborador profesional para fundamentar el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ya por ahí hicimos un podcast de la injerencia que tuvo Carl Jung dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Pero fíjense, Sigmund Freud, con este término freudiano, pues nos aporta también indirectamente, tal vez, en donde finalmente dice que la catarsis es un desalojo de un pensamiento que nos está desequilibrando emocionalmente. Muchos creemos que la catarsis es llorar, que la catarsis es pegar, que la catarsis es gritar. No, la catarsis es hablar. Hablar esos pensamientos, hablar las problemáticas. Eso es, y bueno, hay diversos tipos de catarsis, evidentemente, ¿no? Pero este término finalmente es algo fundamental, porque todos vamos a tener la oportunidad de desalojar esas emociones, esos pensamientos, esas problemáticas que nos van aconteciendo día tras día, y vamos a tener foros adecuados para poder hacerlos, como por ejemplo el uso de la tribuna, como por ejemplo un buen apadrinamiento y a su vez también un buen inventario. Entonces, una vez que se acepta el problema de la enfermedad, tenemos y se hace necesario empezar a entenderlo, ¿no? O sea, sí, ya acepté que estoy enfermo, pero bueno, ¿ahora qué es lo que debo de comenzar a hacer, no? Por ejemplo, el alcoholismo pues no es solamente una adicción física, y ustedes bien lo saben, sino es un reflejo, el alcoholismo, de un conflicto tanto emocional, espiritual y mental que no ha sido resuelto. Por eso, el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos propone un análisis profundo de nuestro ser.
como se los decía, a través de un inventario moral personal, en donde vamos a examinar las conductas, defectos de carácter, resentimientos, miedos, culpas y esos patrones destructivos que finalmente han alimentado el uso del alcohol o de la sustancia como un medio de fuga o de escape. Entonces, fíjense todo lo que nos va a otorgar el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Se dan cuenta? O sea, de verdad que es algo hasta motivacional. De que, miren, el padrino a mí me lo decía, con este programa que tienes y viviendo como vives, tú mereces un monumento en el callejón de los tontos, ¿no? Porque, o sea, tienes herramientas para echar en mano, pero tú te ensimismas en estar viviendo mal, ¿no? Entonces, es un proceso, cada quien está viviendo lo que tiene que vivir, unos con negligencia, otros con ingobernabilidad, otros con obstinación, pero también algunos otros con obediencia, con necesidad, con derrota. Hay de todo en Alcohólicos Anónimos. Y cual fuere que sea el caso, sin lugar a dudas, el programa y Alcohólicos Anónimos es como una madre amorosa que va a recibir a todos los que quieran un cambio de vida real. ¿Ok? Entonces, en este análisis de personalidad y catarsis, que es un viaje interior hacia nuestra verdad, ¿ok? Sabemos que este proceso pues no es fácil, ya que finalmente tenemos que confrontar a la persona con su historia y con las heridas del pasado. Y esto no es agradable. Por eso el paso 4 nos habla de que no es grato contemplar esta perversa enfermedad del alma, porque nos va a doler tocar, rascar esas heridas que llevamos en nuestra alma por años y que tal vez están infectadas, ¿no? Pero que es muy necesario porque de esa manera es como le vamos a dar vida a este punto 12, el análisis de personalidad y catarsis. Pero también es profundamente liberador el tener la oportunidad de hacer esta catarsis en donde podemos sacar a la luz lo que siempre ha estado oculto y que es finalmente lo que nos ha hecho daño a muchos de nosotros. El no sacar a la luz lo que siempre hemos guardado en secreto por muchos años. Entonces, al reconocer con honestidad quién has sido y qué es lo que has hecho, quién has sido tú y qué has hecho tú, eso va a ser de gran beneficio, porque eso dice que uno de los grandes beneficios del paso 5 es la nivelación del orgullo. Eso es lo que nos va a nivelar el orgullo. Y pues muchos de nosotros necesitamos definitivamente esa nivelación de orgullo porque, híjole, muchos de nosotros vamos por la vida pensando que las personas, que las circunstancias son la razón por la cual nosotros hemos sufrido demasiado. Y esto es una gran mentira, porque las personas a lo largo del tiempo nos daremos cuenta que no son el problema, que quien es el problema es uno mismo, no los demás. Entonces, pues sí, este inventario se va a compartir con una persona de confianza y con un poder superior o con Dios, como tú lo concibas. Y finalmente este acto de confesión y vulnerabilidad va a romper finalmente el aislamiento y nos va a abrir la puerta, sin lugar a dudas, a lo que va a venir posteriormente, que es la puerta del perdón y al cambio verdadero. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar nuestra verdad, cuando empezamos literalmente a sanar
¿no? Esas heridas del pasado, a tener un autoconocimiento propio de qué y quiénes somos y qué es lo que hemos hecho, nos va a abrir esa puerta al perdón y al cambio verdadero, y es donde podremos vivir el tercer punto. Aquí está el tercer punto, que es el reajuste de las relaciones personales. Ahí está. El reajuste de las relaciones personales. Este reajuste de las relaciones personales va a estar muy compaginado con lo que menciona el paso 8 y paso 9. El paso 8 menciona una lista de aquellas personas a las cuales hayamos causado algún perjuicio o algún daño, ya sea de índole físico, de índole mental o espiritual. Cualquiera que fuese el daño, debemos hacer un inventario en donde debemos de poner esa lista de las personas a las cuales nosotros hayamos ofendido, tal vez con un pensamiento, con una actitud, con una palabra, en fin. Y estos daños podemos también clasificarlos de acuerdo a lo que menciona el paso 4, que es la parte instintiva. En la parte sexual, en la parte emocional, en la parte material y en la parte social. Entonces, estos pasos del 8 y el 9, vamos a poder reajustar las relaciones personales que muchos de nosotros hemos vivido malamente. Es decir, porque recordemos que un alcohólico, un adicto, daña todo su entorno. Y la familia no es la excepción. Es la primera, uno de las primeras víctimas del alcohólico, del drogadicto, la familia. Es a lo que más se daña inclusive. Llámese hijos, llámese esposa, llámese papá, llámese mamá, llámese hermanos, llámese tíos, abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el paso 4 por eso que es por nuestras retorcidas relaciones por las cuales nosotros hemos sufrido tanto. Porque de verdad que nosotros a veces no nos llevamos bien con las personas por el daño que nosotros hemos ocasionado. Dicen, le pisamos los pies a la gente y estos se vengan, ¿no? Entonces, mucha de la gente, cuando llegamos a una agrupación, va a estar enojada, conflictuada con nosotros. Y va a ser algo normal porque finalmente un enfermo no anda por la vida sembrando rosas, ¿verdad? Claro que no. Pero no importa. Si tú permaneces dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, si tú te esfuerzas, si tú te empeñas, te documentas, te ilustras, vas a poder reajustar todas estas relaciones personales que debemos reparar para sanar. Y recordar que el anterior punto nos abrió la puerta hacia el perdón. El paso 9 nos va a mostrar qué tan importante es hacer esta reparación de daños con un perdón genuino, ya sea directa o indirectamente, claro. Entonces, el alcoholismo no solamente daña a quien lo padece, sino también a quienes lo rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Muchos han sufrido las consecuencias de las acciones que nosotros hemos tenido como enfermos. Por eso, parte de nuestro proceso de recuperación en AA implica hacer un sincero esfuerzo para reparar esos daños, mediante tal vez alguna disculpa, alguna enmienda o en otros casos con un cambio de actitud. Porque también si te la pasas te la pasas pidiendo perdones y disculpas, pues como que eso también ya no va. Siempre andas pidiendo perdón, pero nunca cambias. Siempre andas pidiendo disculpas, pero sigues igual. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que pidas disculpas, que te hinques y que digas, ay, perdóname por no haber sido el hijo que hubieses querido tener? Si cuando te paras sigues siendo la misma asquerosa persona. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que te hinques? Si levantándote vas a seguir odiándolos. ¿De qué sirve? Y ahí es donde muchos de nosotros debemos agarrar el toro por los cuernos y llevar nuestra responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos
para empezar a enmendar, a reparar o cambiar esas cosas que finalmente han dañado a los demás y que el día de hoy no puedo decir, pues es que ni modo, no me importa. No, por supuesto que no, claro que sí me importa, porque finalmente el no llevarme bien con los demás o tener conflictos con los demás no me va a no me va a dejar sentir bien conmigo mismo. Entonces, en este punto, la parte del reajuste de las relaciones personales es un ejercicio finalmente de la humildad, de la valentía y de la responsabilidad que nosotros hemos tenido. No se trata solamente de pedir un perdón con palabras, sino de demostrar con los hechos que uno realmente ha cambiado. O sea, tu palabra deja de valer. Lo que va a hablar de ti es lo que haces, no lo que hablas, no lo que piensas, no lo que crees que eres, sino tu realidad, tus hechos. ¿Cuáles son tus hechos? Dices que perdonas, pero sigues haciendo daño. Dices que pides disculpas y a los 5 minutos ya andas igual. ¿Sí? Es como cuando el alcohólico promete: te prometo que ya esta es la última vez y que ya no voy a beber. Te prometo que ya lo voy a dejar de hacer, que me voy a portar bien, que le voy a echar ganas al trabajo o a la escuela, en fin. Y todo eso tú lo rompiste. O sea, la palabra del enfermo deja de valer en verdad. Y deja de valer, perdón, no porque no sea importante, sino porque él mismo se ha fallado. Y al fallarse él mismo, pues por ende va a fallarle a los demás. Entonces, que tus palabras convenzan, pero que tu ejemplo arrastre, ¿no? O sea, ya sabemos que hablas de que eres muy exitoso, que fuiste bien exitoso, ¿no? Hablas de que tuviste millones de dólares, sí, pero ¿cuál es el hecho el día de hoy? Que eres un miserable, que ni siquiera casa propia tienes, ¿no? Ese es el hecho nada más. O sea, y no es malo. Lo malo no es eso, lo malo es no aceptarlo, claro. Por eso hay muchos alcohólicos que viven del yo fui, yo hice, yo era, pero muy pocas veces te hablan de quién son hoy. Te hablan del pasado, porque de verdad que es bien fácil, ¿eh? Es bien fácil hablar del pasado, de verdad. Ya cuando llevas un cierto tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos, es más fácil hablar de mi pasado que hablar de quién soy el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque causa vergüenza que a pesar de que han pasado los años y que tal vez llevas un cierto tiempo en Alcohólicos Anónimos, sigues viviendo de la patada, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Entonces, a veces estas reparaciones no son posibles directamente y lo sabemos, pero siempre es posible transformar la relación con los demás a través de un comportamiento que sea respetuoso y honesto. Además, este reajuste no solo implica a otros, sino también el propio ser. Aprender a que relacionarnos con nosotros mismos, no desde la culpa, no desde el ego, sino desde el amor, el cuidado y la aceptación, nos van a traer grandes dividendos. Y también vamos a hacer reparaciones tal vez indirectas. ¿Qué quiero referirme indirecto? Que pues tal vez, pues a lo mejor la persona ya no está en este mundo terrenal, ¿no? A la cual dañaste, ¿no? Tal vez lamentablemente ya falleció o vive tal vez en un lugar lejano, ¿no? O sea, su situación geográfica pues es muy lejana. Por eso en estos pasos, bueno, en todo el programa, es fundamental siempre tener a un guía, a una cabecera, a una persona que te esté guiando en este tipo de circunstancias y en este tipo de situaciones, porque de verdad que si no se saben gestionar, si no se saben modular todo este tipo de cuestiones, pues va a ser un total caos, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta que vamos a tener este tipo de actitudes, pues vamos a entrar al siguiente punto, que es el cuarto, que es la dependencia de un poder superior o factor X. Híjole, esto está padrísimo,
Porque sabemos que Alcohólicos Anónimos, en primer lugar y así de entrada, ah, la verdad es de que AA no impone ningún tipo de religión. Pero sí propone el programa un tipo de fe en un poder superior, que es el paso 2. Y el paso 3 reafirma esta idea con el Dios como cada quien lo conciba. Esta dependencia espiritual nos ayudará a soltar el control, a confiar en una guía más grande que nosotros mismos y desarrollar una vida basada en principios como por ejemplo la humildad, la gratitud y el servicio. Es una fuente de fortaleza en momentos de dificultad y tentación, esta dependencia a un poder superior o factor X, como tú lo quieras ver, ¿sí? Es muy respetable, porque como lo decimos noche a noche con el enunciado, no nos interesa qué religión profeses, no nos interesa qué Dios tengas. Lo que nos interesa es que tengas precisamente ese mínimo grado de fe en algo más grande que tú para que pueda facilitarte el hecho de ir practicando las cosas pues de una manera pues más genuina, más dócil y no como muchos de nosotros tuvimos que vivir el camino de la obstinación, las consecuencias de nuestra rebeldía. ¿Sí me explico? Entonces, creo yo que finalmente la dependencia a un poder superior va a ser fundamental para nuestro proceso de recuperación y sí es uno de los puntos básicos, que es el cuarto punto básico de AA, en donde yo creo que finalmente es verdad que necesitamos algo más grande que nosotros, ¿no? Uno de los principios centrales de nuestro programa sabemos que es la fe, es la fe. Este poder, pues puede ser Dios, puede ser la conciencia, el amor, la comunidad, el universo, cualquier fuente de sabiduría que tú consideres que va a estar a la altura para ayudarte. Lo importante no es definirlo con precisión en un inicio, sino aprender a confiar en algo que va más allá del propio yo, es decir, que no te creas autosuficiente como muchas de las veces te crees. Te crees el que puede, las puede todas, pero la verdad es que no puedes ni con ni una. O sea, ese es el problema y por eso está dentro de los 5 puntos básicos. O sea, esta dependencia, este poder superior, va a ser básico y es básico para los enfermos empezar a creer en algo más fuerte que nosotros. Es lógico. Entonces, vaya tarea de darnos cuenta que esta dependencia de un poder superior nos va a ayudar. Nos va a ayudar y que a muchos de nosotros como enfermos hemos tratado de controlar nuestra vida solos, con voluntad, con inteligencia, con fuerza. Pero ¿qué crees? Hemos fracasado. O sea, ¿has querido llevar tus relaciones personales solo? No solamente con una pareja, sino tal vez con mamá, con papá, con tus hermanos, etcétera. Y terminas en el mismo fracaso. Bueno, hasta estar resentido muchas de las veces con ellos, ¿no? Entonces, claro que no es mala nuestra voluntad, no es mala nuestra inteligencia o fuerza. No, eso no es lo malo. ¿Saben qué es lo malo? Esa parte soberbia que existe dentro del enfermo en creer que no necesita de Dios o de un poder superior para poder salir adelante. Y pues sí, ¿no? O sea, salir adelante no solamente implica una cuestión material o de trabajo, no, implica otro tipo de situaciones, o sea, la cuestión emocional, la cuestión mental, la cuestión espiritual y una serie de eventualidades que son igual de importantes que el alcohol, ¿no? Y que cuando dejamos de beber debiésemos darnos cuenta cuál es o cómo ha sido nuestra relación con él. Este punto básico está fundamentado lo que menciona el paso 3 y paso 11. Son finalmente estos 2 pasos
Y que el paso 3 dice, de aquí es de donde depende la eficacia de los demás pasos. O sea, si no practicamos constantemente, la práctica del paso 3 debe de ser la práctica continua en todos los pasos que posteriormente vengan a ello. Porque si no hay esa llave que menciona ahí, que es la llave de la buena voluntad, no va a haber nada. No va a haber nada, en verdad. Entonces, en Alcohólicos Anónimos se nos propone eso, ¿no? Soltar el control y entregarnos a esa guía espiritual. O sea, ya no quieras tener el control de las cosas, ya no quieras querer tener el control de tus hijos, de tu pareja, de tus papás, de tus hermanos. No, ya deja de querer controlar la vida, deja de querer controlar a los demás porque estos tarde que temprano van a huir o se van a rebelar, vas a lastimar y estos a su vez se van a vengar. Deja de querer controlar la vida de los demás. Deja que tomen sus propias decisiones y que ellos mismos se hagan responsables de las mismas. Pero pues es que a veces es más grande el sentimiento de culpa muchas de las veces. El miedo, los temores conscientes o inconscientes a los cuales nos enfrentamos muchos de nosotros y que no sabemos cómo reaccionar, ¿cierto? Entonces, la dependencia a un poder superior no es una sumisión pasiva, sino una relación que va a ser activa y que ese poder superior nos va a ofrecer consuelo cuando haya dificultades, claridad cuando haya confusión y esperanza en medio del dolor, claro. O sea, por eso es tan importante este cuarto punto, porque muchos de nosotros, aún perteneciendo o formando o como parte de la comunidad de AA, pues no logramos creer, no logramos aceptar más que nada que, pues a pesar de los años, a pesar del tiempo, a pesar de lo que pase, seguimos muchas de las veces estando igual. Bueno, creo que te has vuelto más miserable y más infeliz el día de hoy que cuando bebías, ¿no? Y la familia te lo echa en cara. Uy, para que llegues a la casa con esa cara de perro a Pasco, mejor quédate con los del grupo, ¿no? ¿Qué te hacen los del grupo y por qué tu familia tiene la culpa o te desquitas con la familia? ¿Sí me explicó? Entonces, claro, la dependencia a un poder superior va más allá de ser como un tipo de acto fanático. No, claro que no. Claro que no. O sea, una persona finalmente puede hablar de Dios manteniéndolo fuera de su vida, dice el paso 3. O sea, podrá hablar de Dios, podrá tener fe, pero ¿qué crees? Vive como si no conociera a Dios ni creyera en Él, ¿ves? Entonces, por eso es tan medular. ¿Y por qué la dependencia a un poder superior? Otra de las razones fundamentales es porque finalmente Él es algo que nunca nos va a fallar. Porque a veces pensamos que nos falla, ya lo vimos en el paso 2, ¿no? Esa lista de exigencias interminable y difíciles e imposibles de conceder. Que la muchacha de la cual yo estaba enamorado se fijara en mí y no en otra persona. ¿Y qué crees? Me cambió. Que en el trabajo me dieran un aumento de salario. ¿Y qué crees? Te corrieron o te dejaron ahí. O que pretendas hacer cosas, ¿sí? Y que te sientas agredido, te sientas ofendido o te sientas decepcionado de Dios. Y Dios no tiene nada que ver en esto, vaya, ¿no? Y no falla Él. O sea, por muy dolorosa, porque su voluntad a veces no es agradable y es muy dolorosa, ¿no? O sea, cuando muchas de las veces necesitamos que algo nos reconforte, cuando necesitamos ese algo que en mi interior, en donde yo tengo que estar conmigo mismo, donde tengo que finalmente poner en la balanza las cosas que están aconteciendo,
las problemáticas que hay, por supuesto, dentro de una relación y una serie de cosas que, bueno, no terminaría seguramente la lista, ¿verdad? Pero que sin lugar a dudas, la dependencia a un poder superior, pues es algo fundamental, es algo que no podemos pasar por alto. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es el blasfemo ¿no? El blasfemo es el individuo que sale en la tercera tradición, que dice el único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es dejar de beber. Y el compañero el blasfemo, pues era una persona que pues no creía en Dios, ¿verdad? Que hablaba pestes de Dios, que le decían, o sea, de él no me hable nada, ¿no? Al carajo, no quiero saber nada de él, o sea, háblenme de mi enfermedad, hablen de sexo, hablen de poder, hablen de dinero, hablen de dónde escondían la botella, pero no me hablen de un poder superior o de Dios porque me aburro, me duermo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, pues ahí en donde muchos de nosotros a veces no queremos entender que quien realmente se lleva toda la gloria y toda la honra en todos los departamentos de mi vida, no soy yo, no soy yo. Es gracias a ese poder superior, o bueno, al menos de esa manera el día de hoy yo lo veo. Pero también eso no significa fanatizarme, llegar a un extremo, llegar a querer como tratar de imponer a todos para que se vayan pues a un centro religioso, ¿verdad? Que si lo quieren hacer, pues adelante, o sea, no hay ningún problema, pero pues no hay que mezclar las cosas, ¿no? O sea, no hay que mezclar AA con otro tipo de esfuerzos o comunidades que pues literalmente pues no son parte del movimiento, ¿cierto? Y pues bueno, finalmente vamos a entrar al último punto, que es el trabajar con otros. Este está padrísimo, que va a aludir a lo que es el paso 12. Ya en el paso 12 nos habla de que vamos a transmitir este mensaje de vida a aquel individuo que aún siga sufriendo. Y recordemos que a veces los que están sufriendo no están bebiendo, están en el grupo. Si no, ve a los compañeros cómo sufren. O mejor vete tú cómo sufres, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que una persona egocentrista, como lo dice el capítulo 5, tenga una conversión para empezarse a volver, entre comillas, dadivoso? ¿Cómo le hace un alcohólico típico egocentrista en extremo para que de un momento a otro él comience a transmitir este mensaje de vida? Bueno, creemos muchos de nosotros que el trabajar con otros y la transmisión del mensaje es finalmente una recompensa y es un regalo que a veces se tiene que otorgar a los demás, ¿no? El trabajar con los demás, el transmitir el mensaje es un alimento espiritual que la gran mayoría de los alcohólicos necesitamos. O bueno, mejor dicho, todos lo necesitamos. Pocos lo quieren, obviamente. Pocos lo quieren, pero todos lo necesitamos, ¿no? Que es algo muy distinto. Entonces, trabajar con otros es un privilegio. Es un privilegio darnos cuenta que el servicio dentro de Alcohólicos Anónimos, porque aquí alude a esa parte, ¿no? Cuando damos una junta de información decimos que pues la transmisión del mensaje es directa o indirectamente, ¿no? Directamente como lo estamos haciendo en ese momento, informándolos de frente, e indirectamente con un profesional, al cual se le va a otorgar información, un paquete a profesionales, para que finalmente él tome la decisión de abrirnos las puertas de su local o de sus instalaciones dentro de su hogar, pues para que finalmente todos comencemos a servir de una manera pues buena, ¿no? Porque la recuperación en AA no es un proceso individualista, ¿eh? El paso final de todo proceso de recuperación es compartirlo con los demás. Eso es, el compartir con los demás. Compartir. Porque a veces eres tan egoísta y tan miserable
y que ni siquiera tu fondo de sufrimiento nos compartes, ni siquiera eso nos regalas, ¿no? Pero que sin lugar a dudas, es donde culmina y es la cereza del pastel, empezar a trabajar con los demás, pero como lo leímos anteriormente en los 5 puntos básicos, en los anteriores puntos básicos, perdón, pues sí se necesita finalmente ciertos ingredientes para que todo esto, el programa, finalmente empiece a operar en uno mismo, ¿no? Entonces, el compartir con los demás lo que se te ha dado a ti desinteresadamente es algo que finalmente nos va a retribuir grandes cosas. Y ese es nuestro alimento espiritual. O sea, de verdad que los que hemos experimentado ir a transmitir el mensaje a una escuela, a una radio, a, no sé, a X lugar, y verlos a través de los años dentro de una agrupación y que dejan de beber y que le están echando ganas, ¿no? Que bueno, como todos igual falible, ¿no? Pero que está haciendo algo por su familia, yo creo que esas cosas son las que hay que admirarse, ¿no? Hay que admirarse de ello porque pues no es fácil seguramente. Entonces, por eso es que una vez, una vez que ya tenemos pues los anteriores puntos, que es la admisión, el análisis de catarsis, el análisis de personalidad y catarsis, perdón, y todo lo subsiguiente, pues es lógico que a muchos de nosotros no nos agrade la responsabilidad. No nos agrada la responsabilidad. Hemos tenido que ser muchos de nosotros responsables porque ya no nos quedó de otra. Pero que en el fondo hemos sido siempre personas que tal vez ni nos gusta trabajar, pero tenemos que trabajar, ¿cierto? O sea, a veces no hay cosas negociables en este sentido. Sin embargo, yo creo que el trabajo, el compartir esto con los demás, pues sí es compartir el mensaje, sí es a lo mejor llevar por ahí un doceavo, trabajar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a dudas, el ayudar a los demás o el darme a otros o el compartirlo con otros, créanmelo compañeros, que a mí me ayuda más que yo a ustedes. O sea, porque finalmente es algo y es un deleite de verdad. Es algo fenomenal entender que el trabajo con los demás trae una gran bendición. Trabajar con otros fortalece nuestra sobriedad propia. Al ayudar, reafirma lo aprendido y se mantiene viva esa llama dentro de nosotros que se llama gratitud. Además, permite que al individuo encontrar un propósito en su vida. Saber que su dolor y su historia de esta persona pueden ser útiles para la sanación o el compagimiento de experiencia de otro ser humano. ¿No les ha pasado? Que estás hablando del tema y ya se compaginó un compañero y se queda bien clavado, ¿no? A lo mejor hasta con tu experiencia, ¿no? Porque están pasando tal vez algo muy similar o lo mismo. Entonces, en Alcohólicos Anónimos se dice, no podemos conservar lo que no damos. O sea, esto viene dentro de la tradición 1. El no compartir la dádiva es un acto totalmente egoísta. Eres egoísta, no le quieres entrar al grupo, no quieres ser servidor. Bueno, tú nada más quieres ser una visita, quieres nada más ir al grupo cuando andes mal. Tú nada más buscas al padrino cuando ya no te queda de otra opción. Finalmente tú hablas las consecuencias de los actos que finalmente egoístamente uno toma en el pasado, que lo colocan en el lugar propicio para ser, pues finalmente, lastimado, ¿no? Entonces, claro que sí, claro que además permite a la persona encontrar un propósito superior, saber que su dolor y su historia pueden ser útiles para la recuperación de otro ser humano. Entonces, así el ciclo de la recuperación en AA se cierra y se abre hacia con los demás y convierte en una forma de vida el servicio, el amor y la compasión.
porque es algo fenomenal vivir estos 5 puntos básicos. Desde admitir tu problemática, desde analizar quién eres, desde darte cuenta que no has sido tan bueno, pero no has sido tan malo, y que vas a tener que empezar a reparar esos daños que en algún momento se ocasionaron de cualquier índole, ¿no? Sexual, material, emocional, etcétera. Y que finalmente es necesario, porque los 5 puntos básicos de Alcohólicos Anónimos, pues no son pasos mecánicos, ¿sabes? O sea, no es como una receta, no es como seguirlos así al pie de la letra, pues no, tampoco, ¿verdad? Más bien lo que nos propone el programa es una experiencia espiritual profunda que nos va a transformar la manera de vivir. Y a muchos de nosotros nos ha sucedido eso, ¿no? En donde a veces sin decir las cosas, la familia a veces ya lo sabe, porque se enteran por lo que tú quieras, ¿no? Pero sin lugar a dudas, admitir el alcoholismo, mirar hacia nosotros mismos con honestidad para sanar nuestras relaciones, confiar en ese poder superior y servir a los demás, no solo ayudan a mantenernos sobrios, sino que también abren la puerta a una existencia que puede ser con más plenitud y con más autenticidad. Entonces, el programa de Alcohólicos Anónimos no te promete ningún tipo de perfección, pero sí te ofrece una esperanza, claro, por supuesto que sí. Pero Alcohólicos Anónimos no te asegura que tu pareja va a regresar, no te asegura que te va a ir bien económicamente en tu vida, O sea, mucho ojo con ese tipo de cuestionamientos, porque a veces creemos que llegar al grupo y venderle a los compañeros las ideas, ¿no?, que vamos viviendo a través del camino, llegamos a confundir esto, ¿no? Entonces, por eso lo digo, o sea, este programa no promete perfección de ninguna manera, pero sí ofrecemos una esperanza, una alternativa de solución a aquellas personas que tal vez no lo han visto, que no lo han escuchado o que tal vez hasta ahorita están haciendo, uno nunca sabe. Por eso este programa, pues no vamos a ser perfectos, pero con esto tampoco quiero demeritar, ni quiero hacer como sentir menos, ni mucho menos, pues evidentemente lo que sucedió el día de hoy, ¿no? Que es darnos cuenta que las cosas no son como uno piensa. Alcohólicos Anónimos no exige creencias dogmáticas para tener algún tipo de fe. Alcohólicos Anónimos no impone reglas, pero propone principios. Quien tenga la virtud de la humildad va a tener esa constancia, esa sinceridad, no solamente de dejar de beber, sino también de irse desarrollando, para que uno vaya aprendiendo a vivir con la libertad, con la dignidad y con la paz interior que necesitamos. En este sentido, Alcohólicos Anónimos no es solo un camino de recuperación del alcohol, sino también un cimiento humano y espiritual. Es, en el fondo, un retorno al verdadero lograr a los orígenes. Entonces, vaya manera de concluir este tema. Son 5 puntos básicos. Voy a volverlos a reiterar brevemente. El primero de ellos es la admisión. Necesitamos admitir, porque si vivimos en la negación, no vamos a poder hacer nada por el individuo, ni nosotros somos dioses como para quitarle esa ansiedad por beber. No, por supuesto que no. El segundo es el análisis de la personalidad y catarsis. Vamos a tener la oportunidad de vislumbrar cuáles son nuestros patrones de conducta, qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos, analizar, ¿no? Analizar en ese inventario moral todos nuestros actos, ¿no? Nuestras culpas, nuestros miedos, nuestros resentimientos, nuestros defectos de carácter, ¿no? Para tener ese autoconocimiento, para que
como les decía, nos abra la puerta de entrada al perdón, que es la práctica de paso 8, paso 9, en donde el paso 8 vamos a hacer esa lista. Paso 9 vamos a definir con quién lo vamos a hacer directa o indirectamente, y el padrino nos irá guiando para reajustar esas relaciones interpersonales, que es el tercer punto. Tercer punto, reajuste de relaciones personales, que es necesario. No podemos estar bien con Dios sin estar mal con la gente, ¿verdad? No podemos estar bien con Dios y mal con tu pareja. No puedes andar bien con Dios y estar mal con los de tu grupo. No puedes andar bien con Dios y estar mal con tus papás. O sea, todo debe de ser coherente y corresponsable, ¿no? Entonces, claro que el programa te va a dar o nos brinda la oportunidad a todos nosotros el reajustar nuestra vida emocional, mental y espiritual. Para posteriormente, el cuarto punto, tener algo que se llama dependencia a un poder superior. En AA no es religioso, no impone ningún tipo de dogma, creencia, no, claro que no, pero sí un mínimo grado de fe es lo que finalmente propone el programa de Alcohólicos Anónimos, en donde ese mínimo grado de fe, en donde él crea en alguien que es más fuerte que él, va a empezar a ayudar y a operar en esa vida, pues para que no llegue a trascender a más. Y bueno, finalmente está el trabajo con otros. El trabajo con otros, el servicio, 12º paso, devolver la dádiva, caridad, gratitud. Son tantas y tantas cosas que cada uno de estos puntos puede conllevar. Y el trabajar con otros es un placer. Es un placer de verdad para mí. Para mí es un placer. Al inicio lo hice de regañadientes, al inicio lo hice por figurar, si tú quieres, por reconocimiento, ¿no? En uno de mis grandes tropiezos de Alcohólicos Anónimos, yo cometí ese grave error. Pero que bueno, lo capitalizo y el día de hoy, pues ¿cómo lo vuelvo a cierto? Pues no haciéndolo, evidentemente, ¿verdad? Pero que sin lugar a dudas uno es privilegiado de poder trabajar con otros, porque los que hemos hecho eso saben de lo que estoy hablando, saben de la tranquilidad que te da el trabajo de paso 12, el trabajo de la transmisión del mensaje, sabes lo que deja con tal de que esa persona pues tenga un cambio de vida. Volver a ver a esas personas que tal vez nunca pensaste, ¿no? En donde pues ves que el trabajo con los demás va a ser arduo, va a ser un alimento que tú y yo vamos a necesitar de por vida, y que al principio lo hacemos por necesidad, pero finalmente, como lo dice el Dr. Bob, esto termina siendo un placer. Pues bien, hemos llegado al final. Espero que les haya ilustrado y que les haya nutrido el espíritu como lo ha sido en mí este tema de los 5 puntos básicos. Si hay alguna duda, si omití algún tipo de información, por favor no dudes en ponérmelo en la caja de los comentarios. Mi nombre es Oslos y quiero mandarle un fuerte, pero fuertisísimo abrazo a todas aquellas personas que se desprenden de su tiempo, dinero y esfuerzo para dejarnos un saludito, para recomendarnos, para que estos videos los compartan con sus seres queridos o con sus compañeros de grupo, no lo sé. Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.